Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a resolver el TP6, punto número 4, dice ingresar una serie de datos enteros para cada uno de ellos mostrar si es un número primo o no lo es. O sea, hay que determinar si es número primo o no lo es y mostrar un mensajito. El ingreso de datos finaliza cuando el operador no requiere ingresar más datos. ¿Qué quiere decir? Que la repetición cuando va a terminar a pedido del usuario o operador. Bien, también se desea saber al finalizar el ingreso de datos cuántos números primos se ingresaron. O sea que quiero contar. Por ejemplo, si me ingresó un primo, lo cuento. Me ingresó un primo, no. Me ingresó un primo, lo cuento. Entonces, tengo que, aparte de determinar si es primo o no el número que me ingresó este usuario, o sea, el número que tengo que hacer, tengo que contar los primos. Entonces ya estoy viendo que necesito un contador. Bien, entonces la estructura repetitiva que usábamos, vamos a poner primo, calcular, primos. Bien, yo sé que tengo que usar la estructura del repetir, sí, pero con una a pedido del operador, entonces tal cual lo pongo acá. Bien, hasta ahí. Bueno, necesitamos que un contador de primo, por tanto digo contador, le asigno contador primo, le asigno que contador primo más un valor de 1. Bien, hasta ahí, ¿tengo el contador o no? Digo en 0, porque puse 1, 0. Bien, ahí está. Una vez que ya tengo el contador inicializado, vamos a ver primero cómo se determina si un número es primo. Acuérdense, el concepto de número primo dice que un número es primo cuando es divisible por 1 y por el mismo. Imaginemos el 5. 5 es divisible por ¿quién? Es divisible, quiere decir que el resto es igual a 0. ¿Este número es divisible por 1? Sí. ¿El 5 es divisible por sí mismo? Sí. El 4 también por el 1 y por el 4 también. Un n por 1 y por n. Entonces quiere decir que todo número sería primo según el concepto. Dicen que un número es primo cuando es divisible por 1 y por el mismo. Entonces la idea para el primo se toma el concepto de bandera. Y lo que hacemos es eliminar los extremos. Por ejemplo, yo sé que el 1 siempre voy a probar por el 1, ¿no? Entonces lo tacho. Lo pinté en color acá, lo tacho. ¿Sí? Ahora sé que el mismo número, yo siempre que cualquier número es divisible por sí mismo, ¿no? Entonces los descarto. Solamente voy a tomar los valores intermedios. Desde 1, quien empieza después, el 2, 3, 4. Sí, hasta el valor del número. Entonces, ¿cómo hago para probar entonces si un número es primo? Lo que hace el algoritmo del primo es determinar si, por ejemplo, estos valores intermedios, digo, el 2 lo divide el 5, cuando digo que lo divide quiere decir que el resto es 0. ¿Lo divide? No. Entonces el i que hace, por ejemplo, el i está apuntando acá. 2, ¿se puede dividir en 5? No. 3, ¿se puede dividir en 5? No. Bien, hasta ahí tenemos. Bueno, ¿el 5 se puede dividir por el 2? No. ¿El 3 se puede dividir por el 2? Digo, ¿el 5 lo puedo dividir por el 3? No. ¿El 5 por el 4? No. Entonces, si yo no encuentro ningún divisor, digo que el número es primo. Para eso vamos a usar el concepto de bandera. Entonces, como yo decía, todo número es primo, ¿no? Si llevo el concepto de 1 y por el mismo, entonces la bandera siempre va a estar arriba. Bien. Ahora, si yo no encuentro ningún divisor, la bandera tiene que estar siguiendo apuntando para arriba. Entonces quiere decir que para mí es primo. Bien. ¿El 2 lo divide en 5? No. El 3 tampoco. Bien. El 3 tampoco. El 4 tampoco. Y así van probando. Entonces a este le demos a este valor que va cambiando i. Y primero vale 2, 3 y 4. ¿Sí? Así hasta un instante antes del número. Probemos acá para el caso del 4. ¿Cuáles son los valores intermedios entre 1 y 4? El 2 y el 3. ¿El 2 lo divide el 4? Sí. Yo tenía siempre imagínense ustedes la bandera arriba. ¿Sí? Que está teniendo bien arriba. ¿Qué pasa entonces? ¿El 2 lo divide el 4? Sí. Automáticamente lo que hago una acción de bajar la bandera.
Entonces digo, cuando esté abajo la bandera significa que el número este no es primo. Y claro, el 4 no es primo porque encontré un divisor, ¿o no? Con que encuentre un divisor ya es suficiente para decir que un número deja de ser primo. De cuando encuentro un divisor al menos. Vamos al concepto de bandera. Entonces yo voy a crear afuera de la estructura repetitiva, en este caso, una bandera primo. Le asigno ¿qué? Un valor verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque yo decía que todo número fue dividido por uno y por el mismo, ¿no? Todo número, entonces es verdadero para mí. Quiere decir que todo número es primo hasta ahora. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Le pedimos al usuario un número, entonces escribir ¿qué? Ingrese un número. Bien, ¿qué vamos a hacer? Leer ¿qué? La variable num. Ahora, para determinar si es primo, miren lo que se usa. Si esta bandera, disculpen, va acá adentro, ¿sí? Si es primo va acá. Va la bandera en lo alto, si tiene que estar igual a verdadero. ¿Sí? O sea, tiene que estar apuntando para arriba, porque todo para un número para mí de entrada yo sabía por la teoría que todo el número es divisible por uno y por el mismo, entonces todos son primos, entonces la bandera está arriba. Bien. Después, ¿qué necesito? Un subíndice o una variable i en 2. ¿Por qué en 2? Porque fíjense, si el 5 siempre empiezo a analizar desde el 2. Si el 4 empiezo a analizar desde el 2. Si un valor n empiezo a analizar por el 2. ¿Vieron? Por eso entonces el i me representa ese 2. Lo siguiente que se hace es usar una estructura mientras. Mientras que llegaba una condición. ¿Cuál va a ser mi condición del mientras? La condición es que la bandera sea siendo igual a verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que si el número es primo, por ejemplo, 5 dividido entre 2 se puede, no. Mientras el número siga siendo primo, o sea, bandera igual a verdadero, ¿qué pasa? Yo voy a seguir dividiendo. ¿Sí? Y hay otra condición. ¿Y qué? ¿Cómo tiene que ser? Miren el i, ¿hasta dónde va a alcanzar? 3, 4. ¿Puede tomar 5? No. Entonces, hasta que el valor del i, subíndice, sea menor. ¿A quién? Al número que estoy evaluando. En este caso es num, n, acá va a ser num. ¿Quién es el número que está siendo evaluado? Es num. Entonces, mientras eso se cumpla, se hace tal cosa. Bien. Ahora, ¿cómo hago para decir, este lo divide al 5, este lo divide al 5, este lo divide al 5? Entonces yo voy a preguntar si, ¿cuál es el número? Al número que yo estoy evaluando, si es primo, le saco el módulo con i. O sea, esto con lo que vale i, que va a valer cualquiera de estos valores. Entonces, y es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se encontró un divisor o no? Si el resto da 0, ¿qué pasa? Por acá, el 2 divide el 4, sí, entonces ¿qué pasa? ¿Deja de ser primo o no? Entonces digo a bandera, le apago, le asigno un valor de falso. Bien, para el otro lado se hace una estructura del sí no, y lo que se hace es incrementar la variable i, se le asigna i incrementado en 1. ¿Por qué incrementado en 1? Porque i no siempre para la primera siempre vale 2, pero tiene que ir cambiando su valor después, tiene que ser 3, 4, 5, así hasta alcanzar el número, ¿no? Por eso acá se hace el incremento de la variable de control. Bien, entonces termina, este es el primo hasta ahí. Bien, y después lo que van a hacer es si bandera, acá no es no, es bandera primo, estamos mandando la bandera primo. Si la bandera primo es igual a verdadero, ¿qué quiere decir si está verdadero? Entonces, ¿qué pasa? ¿El número es primo o no? Entonces quiere decir que el número es primo. Como hago, le muestro, decía, mostrar. El número es primo. El número es primo. También, ¿qué tengo que hacer? Contarlo. Si es primo lo cuento, ¿no? Contar primo. La primo, contar primo.
más un valor de 1. Pero ¿qué pasa si no es primo? También debería, ¿qué me pide? Contar solamente que la cantidad de cuántos números primos ingresados. Primos nada más, entonces sería una estructura simple, ¿no? Si es primo solamente lo cuento. Entonces ahí está. Probemos este algoritmo a ver qué tal funciona. Ingresa un número. 5. ¿Es primo o no? Sí. El número es primo. ¿Desea contar si descarga más datos? Si contiene, sí. El 4 es primo. Primo. Mira que me dice el 4 es primo, nada que ver. El 4 no era primo. ¿Por qué me está dando acá? Porque acá me olvidé, ¿cierto? ¿Sí? Acá va el valor de la bandera. ¿Sí? ¿Escribir qué? Si por acá era primo, por acá tiene que ser el número no es primo. Entonces vamos a correr esto. Ingresa un 5, ¿es primo? Sí. Si ingresa el otro 4, ¿es primo? No. No tendría que ser primo. Bandera primo. A ver, veamos una cosita. Bien. Bueno, chicos, acá, en esta parte. Acá miren, me confundí acá. Van primo, ¿sí? Porque estamos hablando de la bandera primo. Control lienzo acá porque copié rápido. Ingreso número 4. No es primo. Viene acá la bandera, me da falso. Entonces, no es primo. ¿Deseas continuar, Cristian? Sí. ¿Un 5 es primo? Sí, es primo. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Desea continuar? Sí. ¿7 es primo? Es primo. Bien. ¿Deseas continuar? Me dice que no. Ejecución finalizada. Pero es que no pedía, ¿te acuerdan que no pedía? El ingreso finaliza. También se desea saber al finalizar el ingreso cuántos números primos se ingresaron. Y acá que me está faltando entonces mostrar quién. El contador. Escribir la cantidad de primos ingresados. Estos puntos, ¿quién me da la cantidad? El contador que primo. Y ahí tenemos. Se volvemos a probar. Bien, porque el enunciado me pedía eso. El 4 primo no. ¿Desea continuar, Cristian? Sí. 5. ¿Desea continuar? Sí. 7. Tengo 2 primos hasta el momento. Digo no. La cantidad de primos son 2, que son el 5 y el 7, nada más. Y ahí ya tenemos la cuenta de primo. Acuérdense bien esto, la bandera tiene que estar en verdadero. Un valor de i en 2. Lo que es el mientras, si la condición esta se cumple, repite. Así se usa el mientras. Bien, si la condición que ustedes lo pusieron acá es verdadera, repite. Si en caso contrario, se termina las repeticiones. Bandera igual a verdadero y menor al j. Entonces si ese número yo le saco el módulo con quién, con i, porque i quién es, i es el divisor, sí, que yo estoy viendo, igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? La bandera primo le asigno falso. Bien. Pero en qué caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, como si fuera el 5. 5 dividido entre 2 se puede, no. Entonces digo al i, asignale i más 1. O sea que estoy diciendo, ya no me probé por el 2, probame por el 5. ¿Me está ahí? Bueno, entonces ya terminamos este ejercicio de los primos. Practiquen bien esta parte. El del primo incluye todo esto. Acá la determinación de la bandera busca de acuerdo a la bandera. Si la bandera es verdadero, quiere decir que era primo o no, porque yo la había definido así. Si la bandera es falso, obvio, ¿qué va a hacer? Que la bandera va a decir el número no es primo. Bien, con esto quedamos terminado esto de primo. Practiquen mucho los otros prácticos y bueno, nos vemos en el próximo video.